Visión estratégica, datos confiables y agentes inteligentes. Tres pilares que están dando forma a la nueva generación de empresas en América Latina. Pero transformar esos conceptos en resultados reales va mucho más allá de la tecnología. Esto requiere propósito claro, integración entre sistemas y sobre todo colaboración entre equipos y aliados estratégicos. Cuando la inteligencia artificial se conecta con la estrategia y los datos se convierten en acción, el impacto es tangible en la manufactura, en las operaciones y en la experiencia del cliente. Hoy conoceremos cómo están haciendo esto posible, combinando visión, infraestructura y automatización. Todo esto para acelerar los resultados. Yo soy David y este es un nuevo episodio de AI on the Go. Para entender cómo nuestros clientes están imaginando el futuro de la IA, recorrimos eventos en toda América Latina y conversamos con líderes que ya están poniendo la inteligencia artificial en práctica. Y si hay algo que escuchamos una y otra vez en nuestros recorridos por América Latina, es que el verdadero desafío no está solo en la tecnología, sino en cómo pasar de la estrategia a la implementación. Para entenderlo desde la perspectiva de quienes ya están viviendo este camino, hablamos con Eric de Grupo Numar. Esto fue lo que nos compartió. Creo que el principal problema radica en una no clara visión o estrategia que podamos nosotros construir para desarrollar esas capacidades. Identificar cuál es el problema que debemos resolver es el primer paso. A partir de ahí ya podemos empezar a estructurar las informaciones, los datos, todo lo que requerimos para entregar las capacidades que el negocio requiere. Eso es lo fundamental, establecer una visión y estrategia clara. A veces decimos cosas que no necesariamente es las que hacemos y debemos ser muy consecuentes con eso. Creo que todos durante muchos años hemos dicho que los datos son esenciales, que los datos son importantes, que la información es el principal activo dentro de la organización, pero hacemos a veces muy poco para poder protegerlo y para poder tenerlo preparado para precisamente lo que nos agarró un poquito por sorpresa, todo lo que es inteligencia artificial, aunque lo sabíamos, pero no esperábamos este movimiento tan acelerado. Con inteligencia artificial han venido algunos miedos y algunas preocupaciones que creo que todos compartimos, temas de seguridad, tema de qué sucede con los datos. ¿Qué características nosotros esperamos de ese partner? Transparencia, fundamental, pero también empatía, porque estos son proyectos en los que nosotros tenemos que trabajar de manera conjunta, en donde los dos tenemos que empujarnos. Un poquito como precisamente lo plantea Oracle es como las carreras de carros. Nosotros no nos sirve tener a un compañero que es más lento que nosotros. Nosotros queremos a alguien que nos empuje a cada vez ir más rápido, ir mejor y ir de la mano de la tecnología. Bueno, Eric nos muestra muy claramente los retos que estamos teniendo hoy en día para tener inteligencia artificial realmente productiva y operativa. Y él nos habla de que el reto realmente no es tecnológico, sino que más bien es un tema de falta de claridad estratégica, en donde no hay una visión clara, en donde seguramente el problema no está correctamente identificado. Y eso se suma a tal vez la falta de gobierno y que no hay una preparación de los datos para ser consumidos por la inteligencia artificial. Y esto es fundamental. Nosotros somos expertos en datos y sabemos que si los datos no están preparados para que la inteligencia artificial los utilice, comienza esta inteligencia artificial a tener alucinaciones y no va realmente a resolver los problemas que hoy en día las organizaciones están teniendo. También habla de los retos de la infraestructura, que debe ser escalable, una arquitectura que esté alineada a un marco de gobierno, en donde también la protección de los datos es fundamental, ¿no? La seguridad, que siempre es fundamental cuando estamos hablando de industrias como manufactura, operaciones industriales, etcétera, que es fundamental que, los datos no se exfiltren a utilizar inteligencias artificiales externas, que eso puede llegar a generar problemas incluso de ciberseguridad. Entonces, al final, lo importante es que el socio tecnológico que acompañe a estas empresas
se vea como un copiloto, como en las carreras de autos, siempre una persona que está ayudando a que el carro vaya más rápido, vaya hacia el frente, avance y no esté estorbando ni haciendo un efecto contrario para llegar a la solución. Ya entendimos la importancia de una buena estrategia, pero nada cambia si los datos no se convierten en decisiones y en resultados. Ese es el punto donde muchas organizaciones se quedan a mitad de camino. Es el elemento más importante, pasar de los datos a tomar acciones a partir de IA. Creo que es uno de los elementos que las empresas están buscando. Los datos y la inteligencia artificial tienen que estar uno al lado del otro. ¿Qué está haciendo Oracle en esa línea que es bastante importante? Y es poner inteligencia artificial en cada una de sus capas, no solo en la capa de datos, sino también tener una infraestructura que soporte cualquier inteligencia artificial que las empresas están tratando de utilizar el día de hoy, que es sumamente importante, y así también en su capa de aplicaciones o SaaS. Entonces, eso es uno de los elementos más relevantes. El tema de que la base de datos sea convergente es sumamente relevante hoy en día. Todos los elementos que están a nivel de inteligencia artificial, todos los LLMs, están trabajando y se dejan parte de la información. La seguridad que tiene que estar en los datos hoy en día es relevante, y por ello tener una base vectorial que no sea otro tipo, sino que esa misma base sea convergente y podamos tener todos los datos en la misma y poder utilizar la inteligencia artificial en esos mismos datos es uno de los elementos más importantes que hoy en día las empresas están buscando. Ahí es donde se puede innovar, donde los datos y la inteligencia artificial están unidos en una misma capa. El testimonio de Joan nos muestra mucho que los datos no son suficientes. Por más datos que tengamos, si no los llevamos a la acción, no vamos a tener realmente un valor para el negocio. Hay que empezar a mirar que todas estas soluciones tengan un impacto real, que la inteligencia artificial deba integrarse con los procesos diarios, no solo hablar de reportes o dashboards. Es muy importante lo que nos dice Joana en cuanto a que se cierra la brecha de lo que sabemos y de lo que hacemos. Y ahí es donde entra pues este concepto de agente, ¿no? Que vamos de los insights a la acción, ¿no? Donde podemos dar retroalimentación, nos podemos dar el lujo de tomar decisiones mucho más ágiles, por supuesto, como dice Joan, soportados de una infraestructura de inteligencia artificial preparada para la inteligencia artificial, que realmente tenga una base sólida, que los modelos realmente escalen y den ese valor agregado a la empresa. Entonces, en general, los datos no son suficientes, se necesita integrarlos con acciones, y ahí es donde empieza a haber esta primera introducción al concepto de agentes. Cuando las empresas dominan sus datos y los convierten en acción, surge una nueva pregunta. Bueno, ¿y cómo escalar ese impacto sin aumentar la complejidad? Y ahí es donde entran los agentes, estos agentes inteligentes, verdaderos, que son colaboradores digitales capaces de aprender tareas, automatizar procesos y tomar decisiones en tiempo real. Yo siempre les digo que los agentes de inteligencia artificial son como un colaborador digital, que básicamente lo que hace es analizar información, pensar qué hacer con esta información y tomar acciones. Y esto lo podemos ver a través de todas las aplicaciones Fusion, desde finanzas, recursos humanos, cadena de suministro, entre otros. Entonces, imagínense un trabajador digital súper inteligente que tenga el entendimiento completo de la organización y que no solamente siga reglas estáticas de paso 1, 2, 3, sino que permita o identifique cuál es la mejor acción para llegar a una tarea en específico, ya sea enviar correos, traernos datos, generarnos reportes, entre algunos otros. Bueno, lo que comparte Susan es fundamental para entender la nueva etapa de la inteligencia artificial, ¿sí? Ya pasamos de lo que es análisis, inteligencias artificiales que nos ayudan con el análisis de los datos, a pasar a la acción, donde ya hay agentes que ejecutan acciones específicas sobre los sistemas de la empresa. Entonces ya los agentes se vuelven unos colaboradores digitales, o sea, empleados más dentro de la empresa, que toman decisiones, razonan, hacen un plan de acción y empiezan a ejecutar tareas dentro de la compañía. Ahí nos habla de que hay sistemas, agentes autónomos, semiautónomos, donde hay una supervisión humana, pero lo más importante es que ya empiezan a acceder a los sistemas corporativos, como el ERP,
como el CRM, la parte de HCM, y empiezan a ejecutar transacciones sobre estos tipos de sistemas, ¿no? Entonces, los agentes empiezan a revolucionar en el mundo de la automatización, empiezan a reducir tiempos en las actividades, empiezan a generar impactos, valor medible dentro de la organización y que empiezan a destacarse frente a lo que se utilizaba antes, como por ejemplo los chatbots, que los chatbots básicamente siguen un script, un guión específico que dura mucho tiempo en podérsele programar para pasar a un lado más inteligente en donde se le ponen, son objetivos a los agentes, en donde ellos lo que hacen es tratar de razonar y hacer un plan para ejecutar un objetivo específico y cumplirlo. Entonces esto hace que sea mucho más importante la interacción entre humanos y agentes que juntos colaboran para dar mejor valor a la empresa. Y definitivamente el mensaje general es, esto es un salto en términos de automatización. Ya los agentes nos están poniendo un nuevo nivel, que incluso se habla ya de industria 5.0 con este nuevo nivel de automatización que la inteligencia artificial nos puede dar. La idea central que nos dejan estos testimonios es clara. La inteligencia artificial solo genera impacto real cuando existe una visión estratégica, una base de datos preparada para la acción y un ecosistema de aliados que impulsa la adopción en cada una de las etapas. Desde la estrategia, pasando por la activación de los datos, hasta la incorporación de agentes inteligentes, como lo vimos en esta presentación. Colaboradores digitales que avanzan cada vez más rápido cuando la tecnología y las personas trabajan juntas por darle valor a la empresa. En los próximos episodios de AI on the Go seguiremos conversando con líderes y especialistas que están en la primera línea de la innovación. Y estaremos también compartiendo aprendizajes reales sobre cómo la IA está transformando los negocios en América Latina. Si te gustó este episodio, no olvides seguir la playlist, compartirlo con tu equipo y acompañarnos en esta ruta de transformación. Hasta la próxima. Y recuerda, la inteligencia artificial no se detiene y nosotros tampoco.